Hola, buenas tardes a todos. Dando continuidad a la asignatura de creatividad en la maestría de innovaciones educativas, nos disponemos a presentar el resultado de la lectura del libro titulado Seis sombreros para pensar, cuyo autor es Edward de Bono. Los participantes somos Hermes Méndez, quien les habla Efraín Useche. Consideramos pertinente para iniciar la exposición que debíamos hacer una pequeña introducción haciendo referencia a los 6 sombreros que se presentan en el libro. Como ustedes saben, son 6, uno de color blanco, uno de color rojo, uno de color negro, amarillo, verde y azul. Es importante destacar que el de color blanco hace referencia hacia la información de lo que se ve. Sugiere la neutralidad. Tiene que ver con la información pura. Este tipo de pensamiento expresa datos concretos y precisos. No admite subjetividades. Cuando las admite es porque las presenta tales como son. No las da como una información veraz, sino las presenta como subjetividades. Este tipo de pensamientos se expresa de manera objetiva, por decirlo así. Es información que existe y que es veraz. El pensamiento, el sombrero de color rojo, expresa las emociones y los sentimientos. Se centra en los aspectos no racionales del pensamiento. Por ejemplo, los sentimientos, las intuiciones, expresa emociones, abarca también sentimientos intelectuales y en algunas oportunidades expresa situaciones que no se pueden expresar, como las llamadas intuiciones. También nos encontramos con el sombrero de color negro, hace referencia a la cautela, a la precaución. Es el sombrero de la oscuridad, de la prevención, de la cautela. Su carácter es netamente lógico y busca incidir en el mundo real. Es de gran utilidad porque permite valorar y planificar una idea. Este tipo de pensamiento es el que nos hace como tomar reflexión acerca de que si lo que estamos haciendo es válido o no, o cuando vamos a tomar riesgos, pues como que nos mete un freno y nos hace primero pensar antes de dar el siguiente paso. El siguiente sombrero es el de color amarillo, hace referencia al optimismo, posibles ventajas. El sombrero amarillo es un pensamiento de tipo constructivo. Se relaciona con la eficacia, con hacer que las cosas sucedan. Es darle el visto bueno, ver el lado positivo de las cosas, siempre buscando que hay cosas positivas por hacer, que todo tiene un fin, pero que independientemente de los problemas que se presenten, todas las cosas tienen un lado positivo y se pueden alcanzar. El sombrero de color verde hace referencia a la creatividad. Permite plantear posibilidades a todas las cosas que hagamos. Estar abiertos al cambio, no cerrarnos, sino simplemente expandir nuestro pensamiento y ver que todo es posible. Es una invitación a explorar continuamente. Y para cerrar, que es el sombrero que nos correspondería a nosotros explicar en nuestra exposición, está el sombrero azul, que es un tipo de pensamiento que está sobre el pensamiento. El sombrero azul o el pensamiento con el sombrero azul permite organizar el pensamiento. Es una suerte de pensamiento sobre pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que él nos va a permitir organizar nuestros pensamientos a la hora de tomar cualquier decisión. Enseguida, Daniel
nos va a explicar de manera más detallada las características principales de este sombrero azul y también hará referencia acerca de cuáles son las similitudes que tiene el sombrero que nos correspondió explicar con los demás sombreros. Continuando con la exposición que dejó atrás mi compañero José, y viendo todo este compendio de sombreros, pues pasamos a lo que es el sombrero que nos tocó a nosotros exponer el día de hoy. Si nosotros partimos de en una discusión donde están implementando cada uno de los sombreros y como lo dice el libro, el sombrero azul es como quien lleva la batuta dentro de esa discusión. Es aquel sombrero o es aquel pensamiento que nos va a permitir discernir qué pensamiento utilizar en cada uno de los momentos o situaciones que se nos presentan en la vida. La primera característica que estamos viendo allí, como lo decía nuestro compañero Efraín, es que el sombrero nos ayuda a pensar el pensamiento, ¿sí? Nos da instrucciones para pensar, va a organizar en un primer momento todo lo que nosotros tenemos que ver con una problemática o con lo que estemos viviendo en ese momento, y va a ser quien va a tener el control sobre dichos sombreros o sobre los demás sombreros. Luego de que él va a organizar, luego de que él va a discernir qué es lo que se va a hacer en cada uno de los momentos, va a iniciar con lo que son formulación de preguntas adecuadas, va a definir lo que es el problema en sí como tal y va a determinar las tareas que va a tener cada uno de los pensamientos en ese momento. Hay que recordar que el sombrero azul no solamente va a estar en un inicio y en un cierre, sino que el sombrero azul o este pensamiento va a estar entrando y saliendo dentro de la discusión para ver en qué situación es pertinente pues intervenir, ¿ok? Luego de que formule preguntas, definan el problema y van a determinar las tareas que va a tener cada uno de los pensamientos, pues va a venir una especie de paso a paso, donde, como el libro lo dice, va a ser el software del pensamiento, es la creación de todo esto que se está haciendo, ¿sí? Para tener un baile debemos hacer una coreografía previa. Bueno, la coreografía de esta discusión, la coreografía de cualquier situación que se nos presente en la vida, la va a tener el sombrero azul para poder realizar el baile o para poder realizar esta discusión de manera adecuada. Luego de que se produzca la discusión, de que el sombrero azul pues tome las riendas y le diga a cada uno de los sombreros en qué momento intervenir, o a cada uno de los pensamientos que debemos tener presentes a la hora de cualquier situación que se nos presente en la vida, pues vamos a tener lo que es una observación, ¿sí? Una visión global. Vamos a dar unos comentarios de cuál fue el resultado de esta situación que nos dio y que nos demostró en dicho sombrero azul. Vamos a tener síntesis, conclusiones y vamos a tener una cosecha de informes de todas las cosas que pues posterior nos dio como resultado el uso de los pensamientos o el uso de dichos sombreros. Para finalizar, tener un control y un seguimiento de todas las cosas que allí se nos presentaron. Entonces recordemos que el sombrero azul pues va a ser como el mediador, va a ser la batuta que va a llevar y que nos va a decir a nosotros como personas ante cualquier situación qué debemos afrontar o qué sombrero debemos utilizar. Hice este pequeño esquema que estamos viendo en pantalla lleno de flechas y lleno de sombreros. ¿Por qué? Porque bueno, para nosotros la conclusión es que la similitud con los demás sombreros es total, es completa. Que el sombrero azul es quien nos va a decir o quien nos va a indicar ante cualquier situación qué sombrero debemos utilizar. Debemos recordar que no tenemos que tener un pensamiento netamente cerrado o digamos un pensamiento netamente positivo o un pensamiento netamente negativo, que no tenemos que andar por la vida pensando siempre con precauciones o solamente utilizando la mente y no el corazón, sino es una mezcla de emociones y que debemos entender de que para cada momento y para cada ocasión tenemos un sombrero que podemos utilizar y tomar las mejores decisiones. El sombrero azul que nos va a indicar, bueno, de que si necesitamos hacer cualquier tipo de trabajo, una cartelera, bueno, agarramos el sombrero verde y nos lo ponemos. ¿Para qué? Para tener la creatividad, para tener la capacidad de poder pues hacer de mejor manera esa cartelera. Que si vamos a hacer algún negocio, pues entonces nos ponemos el sombrero negro para tener una precaución, ¿sí? Para tener tener cuidado a la hora de manejar eso.
que en ese momento no podemos ponerlos en el sombrero rojo, porque el sombrero rojo entonces pensaríamos solamente con el corazón, con los sentimientos, y no le pondríamos cabeza a ese negocio que vamos a realizar. Más bien tendríamos que utilizar también el sombrero blanco, simplemente ver la objetividad de las cosas, ver lo que es real, lo que es conciso y lo que es preciso. Entonces, la similitud con los sombreros, como mi compañero Efraín y yo pues lo determinamos, es total, es completa, es una unión, que gracias al sombrero azul, pues todos los sombreros tienen su oportunidad de estar presentes, y es quien nos va a indicar a nosotros realmente qué es lo que debemos hacer y cuándo lo debemos hacer. Este sombrero azul, pues es el indicado para que todos los demás sombreros fluyan y que todos los demás sombreros formen parte de nuestra vida, que podamos tenerlos todos y utilizarlos todos en el momento en que sea más adecuado. Sin más que hacer referencia, pues agradecido con el profesor por esta oportunidad de poder realizar esta exposición de esta manera. Y bueno, muchísimas gracias por la atención que nos han prestado en esta tarde para nosotros. Y bueno, muchísimas gracias.